El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos celebrando al evangelista San Marcos, un sermón que predica San John Henry Newman en este mismo día, pero de 1831. Hace algunas observaciones sumamente interesantes para introducirnos en la Sagrada Escritura. San Marcos tenía una madre influyente en Jerusalén, su tío era Bernabé, que junto con San Pablo lo llevan como ayudante en el primer viaje apostólico de San Pablo hacia Chipre, donde tuvieron muchas dificultades. Y la Sagrada Escritura no explica mucho, pero San Marcos los abandona y vuelve a Jerusalén. Allí se hace más discípulo de San Pedro, de hecho de primera fuente de él, conoce a Jesucristo y Dios lo encomienda camino hacia Roma de ir redactando el Evangelio según San Marcos. ¿Qué pasó entre este primer Marcos joven, timorato, pusilánime, miedoso, que abandona a San Pablo y a Bernabé, y este otro que después es enviado por el mismo San Pedro hacia Alejandría, en Egipto, en donde funda una de las iglesias más fuertes del nacimiento del cristianismo? ¿Qué hay en esto? ¿Qué pasa en este itinerario? ¿Qué es lo que provoca esta transformación? Y es una pregunta interesante porque nosotros nos tendríamos que ver sumamente reflejados en San Marcos, porque estamos en un ambiente dentro de todo, por lo menos familiar, muchos de nosotros, cristiano, hemos ido conociendo las Escrituras. San Marcos era cercano a muchos de los apóstoles y vamos como marcando el paso. Pero llega un momento en la vida en que el Señor se carga a través de las dificultades, y por eso el Señor permite muchas veces las tribulaciones, aunque no las quiera, justamente para provocar en nosotros que se mueva la estantería, que dejemos de tener el dominio de nuestra vida. Tenía un psiquiatra en el seminario que nos daba clases, un sabio, y decía: benditas crisis, ojalá tengan muchas. Nosotros lo mirábamos con espanto. Ojalá tengan muchas, porque es como una estantería que se terremotea, hay libros que tienen que caer, hay espacios que se dejan abiertos para nuevos libros y hay otros que se consolidan. Benditas crisis, ojalá tengan muchas. Y estamos en un momento de pandemia, de cuarentena, de incertidumbre. Algunos han ido perdiendo el trabajo, otros tienen un temor a enfermarse, este distanciamiento de la familia. Y uno podía preguntarse, bueno, ¿qué quiere el Señor con todo esto? Y yo pienso que el Señor nos está ayudando a hacer este itinerario del evangelista San Marcos, de no acostumbrarnos a una fe mediocre y tibia. Y de repente estos como terremotos en nuestra vida nos invitan a abrirnos a una fe más profunda, donde Dios quiere hacer su obra realmente de conversión. Es impactante cómo cambia San Marcos, y no es por su esfuerzo.
Y quizás ese fue lo primero que tuvo que vencer. Recién convertido, con el entusiasmo de la juventud, al lado de San Pablo, de Bernabé, su tío, pero la fe empezó a ser combatida. Empezaron las persecuciones, las cárceles, los naufragios, las críticas, los azotes. Y la fe de Marcos no había madurado. Estas dificultades por las cuales estamos pasando nos ayudan a ver lo que hay en nuestro corazón. Albert Camus, en el libro La peste, dice que lo más dramático de la peste no es que mate los cuerpos, sino que, dice él, desnuda las almas. Y eso puede llegar a ser horroroso, dice. Horroroso si no se mira con fe. Horroroso si no te sirve para entregárselo al Señor. Porque realmente lo que el Señor está permitiendo en esta tribulación, en este ayuno eucarístico, en esta manera de vivir la fe, es romper con la rutina, es romper con esa tibieza que lo acalambra todo como un cáncer, y nos está ayudando a despertar. A mí este tiempo me ha ayudado muchísimo, aunque ha sido difícil en muchos aspectos. Lamentablemente la historia de mi vida es aprender las cosas cuando dejo de tenerlas, cuando las pierdo, y ahí las valoro. Y el Señor nos está ayudando a valorar lo esencial de la fe. Decía Newman en este comentario a la fiesta de San Marcos, que el Señor de vez en cuando nos regala estas tribulaciones para que descubramos quiénes somos y quién es Él. Y yo pienso que esto es este tiempo de pandemia. Y el Señor quiere transformarnos, quiere renovarnos, para que tengamos una fe que sea capaz de incluso entregar la vida por Jesucristo. Y creo que si somos honestos, yo el primero, aún no llegamos a esa fe. Necesitamos que el Señor la vaya madurando. Y entonces San Pedro nos invita a revestirnos de humildad, a darnos cuenta que no podemos, que somos débiles, porque en el fondo Newman dice algo muy fuerte, dice, a veces necesitamos estas situaciones para darnos cuenta que no somos cristianos. Si nos preguntaran 3 meses atrás, ¿tú crees en Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Amas a Dios? Quizás muy sueltos de cuerpo hubiéramos contestado, por supuesto. Pero estas situaciones un poquito más extremas empiezan, como decía Camus, a mostrar lo que hay en el fondo de nuestras almas, y lo hemos visto en otros y en nosotros. La crítica, el enojo ante las situaciones que no se acomodan a lo que yo tengo pensado, a mi estructura. Y el Señor permite estos vaivenes, estos encierros, estos distanciamientos, para que nosotros empecemos a sopesar la grandeza de lo que tenemos. San Pablo a los Romanos les va diciendo al principio de la carta, ustedes han encerrado la verdad en la injusticia, han acomodado el Evangelio a lo que se les da la gana, tienen una fe a su medida, y eso no salva. Esa no es la buena noticia, ese no es el Evangelio. Y por eso el Señor hoy quiere hacer con cada uno de nosotros, y esa es la buena noticia, un itinerario, un camino, una renovación verdadera, para que nosotros después de este tiempo podamos decir verdaderamente, el Señor ha pasado por mi vida. Qué importante es ir rompiendo esquemas. Jesús criticaba mucho esto a los fariseos. Ustedes se casan con preceptos humanos. Ustedes no entran ni dejan entrar. Es impresionante la soberbia que cada uno tiene de imponer el criterio. Fíjense a nivel familiar. En el matrimonio hay un punto neurálgico de inflexión. Cuando el cónyuge, el que sea, deja de querer que el otro sea como él es. Y un momento cansado dice basta.
te voy a amar como eres. Y ahí empieza el verdadero amor. Y este tiempo de mayor roce nos invita a descubrir que nosotros encerramos en nuestros criterios a Dios y los demás. Si un hijo no te obedece, entras en crisis, te destruye, porque rompe tus esquemas. Y el Señor nos invita a trascender esto de una manera muy profunda. Y este tiempo puede ser una escuela extraordinaria para crecer en libertad, para crecer en gratuidad. Fíjense que San Pedro dice, miren el mundo entero, todos están pasando por las mismas aflicciones que ustedes están pasando. Para que aprendamos una lección, esto no es casualidad. Esto es una buena noticia, esto es una pedagogía de Dios. El Señor quiere transformarnos para hacernos más firmes, más robustos, para que tengamos una fe que sea capaz de traspasar la vida. No teoría, no solo de la boca para afuera, que es tan fácil. Y por eso, bendita pandemia, pidámosle a San Marco poder aprovechar este tiempo, que no pase en vano, que no sea solo un marcar los días en el calendario, sino que sea una oportunidad para madurar en la fe y estar dispuestos de entregarle totalmente nuestra vida a Jesucristo. Que así sea.